Victor Lustig no era un estafador cualquiera, no era un ladrón común, ni un timador improvisado, era un artista, un maestro del engaño, un hombre tan elegante, tan educado y tan persuasivo, que podía convencerte de que lo imposible era completamente lógico. Victor Lustig nació en 1890 en lo que hoy es la República Checa, aunque en ese momento era parte del Imperio Austrohúngaro. Desde pequeño demostró un talento especial, no para las matemáticas, ni para la ciencia, ni para la música, sino para leer a las personas. Lustig podía mirar a alguien y saber exactamente qué quería oír, qué le faltaba en la vida y qué debilidad podía explotar para sacar ventaja. No era un superpoder. Era pura observación, pura psicología y un instinto natural para la manipulación. Se crió en una familia humilde, pero él soñaba con el lujo, el dinero y la vida elegante. Y sabía que jamás conseguiría eso trabajando de forma legal. Así que desde joven empezó a perfeccionar el oficio que lo llevaría a la fama: el arte de la estafa. Sus primeras estafas las realizó en barcos de lujo que viajaban entre Europa y Estados Unidos. Y aquí es donde su talento brilló por primera vez. Barcos transatlánticos llenos de empresarios, aristócratas, celebridades y viajeros ricos. Todos relajados, confiados, disfrutando del viaje. Era el terreno perfecto para un estafador que sabía hablar, sabía observar y sabía aparentar. Lustig se hacía pasar por conde europeo, heredero noble o diplomático. Cambiaba de identidad como quien cambia de camisa. Cada nuevo viaje era un personaje distinto. Y siempre lograba ganar la confianza de alguien con dinero. Con su encanto, su elegancia y su conversación fluida en varios idiomas, lograba que los pasajeros más ricos invirtieran su dinero en negocios falsos, acciones inexistentes o proyectos que nunca verían la luz. Cuando el barco llegaba a puerto, Lustig ya había desaparecido. Y su víctima no se daba cuenta de la estafa hasta mucho después. Una de sus estafas más famosas en esa época fue la de la máquina de imprimir billetes. Lustig cargaba con una caja de madera muy elegante, con engranajes y rodillos que parecían maquinaria compleja. Decía que era una máquina capaz de duplicar billetes reales. Metías un billete auténtico de alta denominación y tras 6 horas de proceso químico, la máquina expulsaba 2 billetes perfectamente idénticos. La clave del truco era simple. Él mismo había metido un par de billetes reales dentro de la máquina antes de entregársela al comprador, de modo que durante las primeras 12 horas, la máquina parecía funcionar. Cuando la víctima descubre que no imprimía nada más que papel en blanco, Lustig ya estaba en otra ciudad, con el dinero. Un clásico, pero con clase. A medida que perfeccionaba su talento, Lustig desarrolló un manual mental de normas, una especie de código del estafador. No robaba a cualquiera, solo a los que tenían dinero, a los arrogantes, a los que creían saber más que él o a los que subestimaban su inteligencia. Él decía que para estafar a alguien, primero tienes que lograr que la víctima quiera creerte. Y eso requería paciencia, observación y un dominio absoluto del comportamiento humano. Después de años perfeccionando su arte, estaba listo para su obra maestra. A mediados de los años 20, Lustig llegó a París. Era una época compleja. Francia aún se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial. Había problemas económicos, deudas, corrupción y mucha desconfianza entre empresarios y políticos. En ese ambiente, la Torre Eiffel, ese símbolo de la ciudad, estaba en un estado de deterioro considerable. Mantenimiento caro, pintura desgastada, problemas estructurales y un enorme costo para la ciudad. Y aquí es donde entra la genialidad de Lustig, porque él veía oportunidades donde otros veían problemas. Donde un político veía un monumento envejecido, Lustig veía un negocio. Un negocio, completamente ilegal pero brillante. Un día, mientras leía el periódico en un café parisino, Lustig encontró un artículo que hablaba sobre el alto costo de mantener la Torre Eiffel. El artículo mencionaba que la ciudad estaba buscando soluciones, incluso algunas drásticas. Y aquí, en ese momento, nació la idea. ¿Y si la Torre Eiffel estuviera en venta? Era absurdo, era imposible, era ridículo. Y precisamente por eso, era perfecto. Lustig sabía que, para convencer a empresarios y millonarios de que la Torre Eiffel estaba en venta, necesitaba credibilidad. Así que falsificó cartas oficiales del gobierno francés.
documentos con sellos, membretes y firmas que parecían auténticas. Se hizo pasar por subdirector del Ministerio de Correos y Telégrafos. Un cargo suficientemente importante para sonar legítimo, pero no tan conocido como para levantar sospechas. Con esos documentos envió invitaciones privadas a 5 empresarios de la industria de chatarra, uno por uno, y los convocó a una reunión secreta en un hotel elegante de París. Los empresarios acudieron al hotel sin saber qué esperar, y allí Lustig les ofreció una historia cuidadosamente preparada. La Torre Eiffel era demasiado cara de mantener. El gobierno estaba considerando desmontarla y venderla como chatarra, pero debido al escándalo público que esto podría generar, la decisión debía mantenerse en total confidencialidad. La jugada era magistral. No solo les daba información secreta, sino que les hacía sentir parte de una operación privilegiada, casi política. Y por supuesto, él era el encargado de elegir qué empresario conseguiría el contrato. Lustig analizó a cada candidato durante la reunión. Observaba sus gestos, sus palabras, su forma de hablar. Estaba buscando a la víctima perfecta, alguien ambicioso, con dinero, pero inseguro. Alguien que nunca en su vida imaginara cuestionar a un representante del Estado. Y encontró al candidato ideal, André Poisson. Poisson era un empresario relativamente nuevo en la industria de la chatarra y quería destacar. No era el más rico ni el más preparado, pero sí el más ansioso por demostrar que estaba a la altura de los grandes. Lustig organizó una reunión privada con Poisson, y ahí jugó su carta final. Le confesó, con voz baja, que como funcionario público podía facilitar el contrato si recibía cierto incentivo personal. En otras palabras, le pidió un soborno. Esto fue clave, porque pedir un soborno lo hacía parecer más real, más humano y más funcionario corrupto, que era exactamente lo que Poisson esperaba encontrarse en la burocracia francesa. Era tan creíble que las dudas de Poisson desaparecieron. Poisson mordió el anzuelo, pagó el soborno, pagó el precio del supuesto contrato y pagó por adelantado el permiso para desmontar la Torre Eiffel. Lustig recibió todo el dinero sin pestañear. Y antes de que Poisson se diera cuenta, él ya estaba camino de Austria, con una maleta llena de billetes y una sonrisa perfecta. La Torre Eiffel seguía ahí, intacta, y Poisson tardó días en darse cuenta de que había sido víctima de una estafa monumental. Y la vergüenza fue tan grande que nunca denunció el crimen. La estafa había sido tan exitosa que Lustig regresó a París para vender la Torre Eiffel otra vez. Repitió el procedimiento. Cartas falsas, empresarios de la chatarra, reunión secreta, historia oficial, confidencialidad absoluta. Pero esta vez tuvo un problema. La víctima sospechó, investigó y descubrió que algo no cuadraba. No llegó a caer en la trampa, pero sí alertó a la policía. Lustig huyó de Francia justo antes de ser capturado, pero su leyenda ya estaba escrita para siempre. Lustig viajó a Estados Unidos y continuó su carrera criminal. Sus estafas no disminuyeron, las perfeccionó aún más. Incluso llegó a estafar al mismísimo Al Capone y no solo salir vivo, sino salir ganando. Le pidió $5,000 para un supuesto negocio. Los guardó 2 meses sin tocarlos, y luego se los devolvió diciéndole que el negocio había fracasado. Capone quedó tan impresionado por su honestidad que le dio $1,000 por ser tan confiable. Su final llegó cuando el FBI empezó a seguir su pista. Lustig falsificaba dinero con tanta calidad que se convirtió en un problema nacional. Y eso, a diferencia de vender la Torre Eiffel, sí era un delito federal severo. Tras meses de investigación fue arrestado. Intentó escapar saltando por una ventana, pero finalmente fue capturado. Fue sentenciado a 20 años en la prisión de Alcatraz, donde pasó sus últimos días. Murió en 1947. Y en su ficha penitenciaria, bajo ocupación, los oficiales escribieron: estafador de profesión, no ladrón, no criminal, estafador, el título que él mismo había construido toda su vida. Victor Lustig será recordado como uno de los estafadores más inteligentes, más elegantes y más audaces del siglo XX. Y su hazaña más increíble, lograr vender la Torre Eiffel, lo convirtió en una leyenda. Es la prueba de que una buena historia, bien contada, bien presentada y bien justificada, puede convencer a cualquiera. Incluso a empresarios, incluso a políticos, incluso a gente rica con más experiencia que él. Lustig no robaba con violencia.
Robaba con palabras, con estilo, con psicología pura, y con una habilidad casi artística para manipular la percepción humana. Así que la próxima vez que visites París y veas la Torre Eiffel, recuerda esto. Un día, un hombre elegantemente vestido, con un bigote perfectamente cuidado y una sonrisa impecable, logró venderla sin que nadie sospechara. No una vez, sino dos. Y esa es la historia de Victor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel. Si quieres que cuente más historias de estafadores legendarios, déjame en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia, apóyame con un like y suscríbete para que siga trayendo historias increíbles como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.